Buenas noches, ¿cómo va? Este video tiene como propósito el comprender la base de la lógica matemática simple y su relación con la programación. Cuando nosotros hablamos de la programación, en la programación, nosotros cuando hacemos la introducción o los comienzos y la base para comprender cómo se programa, nos encontramos que la secuencia de pasos que se llevan a cabo en un algoritmo son secuenciales, valiendo la redundancia. Eso significa de que se ejecuta uno detrás de otro. Entonces, las instrucciones van seguida una después de la otra, pero en ciertas ocasiones yo preciso de que una sección de código se ejecute solamente si se enfrenta a una condición. Bien, para comprender cómo trabajar esa parte, haciendo inclusión de las estructuras condicionales junto a los operadores de comparación o eh, ya vamos a ver, junto a los operadores de pertenencia, vamos a trabajar la parte de lógica matemática que justifica o explica cómo trabajar cuando llevemos a cabo las condiciones que tengamos que colocar en estructuras condicionales. Bien, cuando hablamos de la rama de la lógica matemática, estamos hablando de esta rama que se encarga del estudio de, de las proposiciones, donde una proposición es una oración afirmativa. Eso no significa de que esa oración no pueda ser negativa, ya sea en valor de verdad o como propia oración, sino que sea una oración que no lleve ni signos de pregunta ni signos de exclamación. Entonces, por ejemplo, vemos que frases como hoy es domingo, hoy nieva, hoy no es viernes, pese, por ejemplo, a que la frase no es viernes lleva la palabra clave no, o una palabra importante que es el no, eh, la oración sigue siendo afirmativa, ya que la forma de enunciarse no involucra ni signos de exclamación ni signos de interrogación. Si yo preguntara si la inflación sube o exclamase el precio disminuye, estas no son proposiciones. ¿Por qué hace falta comprender esto? Y bueno, porque una proposición son las que tenemos nosotros cuando trabajamos en la matemática, en la programación. Yo necesito saber, ¿el costo de hoy es más alto que el de ayer? ¿Bien? Esa es una proposición. Usualmente, si nosotros estuviéramos trabajando en programación, yo tendría un costo mayor que costo guión bajo ayer. ¿Bien? Aplicando el operador de comparación más, yo puedo plantear esto como si fuera una proposición, más allá que nosotros comprendamos que las proposiciones eh, tienen un valor de verdad. Este tema es importante. Llamamos valor de verdad. Puse verdad de verdad. Valor de verdad, que significa que una proposición es verdadera o falsa. ¿Bien? Un valor de verdad es cuando esa proposición es verdadera o es falsa. Por ejemplo, podremos decirte que justo el día de la grabación de este video, hoy es domingo, hoy el clima en Córdoba no nieva, hoy no es viernes y sí es verdad, hoy es domingo. Esos son los valores de verdad que adquieren las proposiciones cuando quiero instanciarla o saber cuánto valen en su valor de verdad. Bien, yo acá voy a depender de los valores de las variables para determinar si esta oración, escrita como una condición, es verdadera o es falsa. Las proposiciones se escriben con letras. Bien, se escriben con letras. Entonces, esta proposición se llamaría P, esta proposición se llamaría Q, esta proposición se llamaría R. Bien, ok. Entonces, cuando nosotros tenemos una proposición cualquiera, esa proposición puede valer
verdadero o falso. Bien, va a depender de que o yo le instancio si es una función proposicional. Una función proposicional es una proposición en donde existe una variable y yo necesito saber cuánto vale esa variable para lograr determinar si es verdadero o falso. Función proposicional es una proposición que depende de una variable. ¿Bien? Por ejemplo, si yo dijera PQRS y tuviera la variable X para indicar que es par. ¿Bien? Lo que para nosotros, en programación, si yo quisiera decir X es par, es proposición, y como condición se calcularía mayormente así. ¿Bien? Preguntándole si el módulo de la división, a la hora de dividirlo sobre 2 da igual a cero. Bien, entonces las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. Cuando yo trabajo con esta rama, existen varios operadores lógicos que después en la programación también se trasladan. Entre ellos nosotros vamos a trabajar con tres: el operador no, el operador y el operador o. Existen más operadores lógicos que no se involucran siempre en la parte de programación, como los operadores, como los operadores de implicación simple y el de implicación doble. Bien, al igual que el o, que tiene algo que se llama o exclusivo, que no siempre se ve abarcado. Bien, entonces, una proposición es simple o es compuesta si existen, es simple si es solamente la proposición, y es compuesta cuando interviene más de una proposición siendo operada. El operador no se encarga de contrariar el valor de verdad de una proposición. Dependiendo del lenguaje de programación, es la forma de colocar ese no. Bien, para hacerlo genérico, vamos a directamente colocar la palabra clave no. Bien, entonces, si yo dijera no P, supongamos que P vale, yo quiero saber si, eh, vamos a suponer que P es que el número es negativo. El número es negativo. Bien, entonces si yo dijera no P, lo que estaría queriendo decir sería indicar que el número sería que no es cierto que el número es negativo. Bien, que ya vamos a ver que esto es exactamente lo mismo a decir que el número es positivo. Bien, entonces, si la proposición es verdadera, el no lo que va a hacer es que va a cambiar el valor de verdad. Haría que la proposición pasara a ser falsa. Bien, si P es verdadera, no P es falso. Y al mismo tiempo sucede lo mismo, pero al revés. Si P fuera verdadera, perdón, si P fuera falsa, no P sería verdadero. ¿Para qué me sirve entonces negar una proposición? Ya vamos a ver más adelante. Pero si yo tuviera una condición larga o exhaustiva, la negación a mí me va a involucrar contrariar toda la proposición. Y ya vamos a ver que existe una ley que se llama la ley de De Morgan, que a mí me va a permitir reducir un poco esa negación. Bien, ahora, el operador no es un operador unario encargado de cambiar el valor de verdad de una proposición. El valor, perdón, la palabra clave no, o el operador no. El operador y, vamos a trabajar ahora dos,
P, el número es múltiplo de, vamos a simplificarlo con, es par, y vamos a tener ahora dos proposiciones, P y Q, porque el operador y el operador O son operadores binarios. ¿Bien? Entonces, si yo trabajo con eh, P, el número es par, y Q, el número es positivo, yo puedo expresar P y Q para exigir de que ambas condiciones se cumplan simultáneamente. Si yo expresara entonces la unión de estas dos proposiciones por medio del operador y, estaría indicando que el número es par y que el número es positivo. Como estoy exigiendo que ambas condiciones se den de forma simultánea, estoy forzando a de que sí o sí se deban cumplir ambas. Bien, por lo tanto, si P, si P es verdadero y Q es verdadero, entonces, si P es verdadero y Q es verdadero, entonces P y Q se transforman en verdadero. Bien, porque ambas condiciones se están cumpliendo de forma simultánea. Pero ¿qué sucede si hay alguna que no lo cumple? Si P es verdadero y Q fuera falso, la proposición P y Q se tornaría falsa. Si P fuera falso y Q fuera verdadero, entonces P y Q sería también falso. Si P fuera falso y Q fuera falso, seguiría siendo falso. ¿Bien? Entonces, cuando trabajamos con el operador y me devuelve verdadero solamente cuando ambas condiciones se cumplen. Entonces, si yo digo que el número es par y el número es positivo, en codificación podremos colocarlo como x dividido 2 igual a cero y x es mayor a cero. ¿Bien? ¿Qué hace falta entender acá? Que en la codificación primero se ejecutan los operadores aritméticos, luego los operadores relacionales o de comparación, ahí entraría esta parte que estoy marcando en azul y esta otra que también aplico el operador de comparación, y por último los operadores lógicos. ¿Bien? Porque ¿qué hace falta entender? Que los operadores lógicos retornan valores de verdad. ¿Bien? Lo que a nosotros en la programación son valores booleanos. ¿Bien? Operadores encargados de devolver un verdadero o un falso. Bien, el operador O. Frente al mismo ejemplo, vamos a suponer que ahora va a ser el empleado supera los 30 años y Q va a significar el empleado tiene título. ¿Bien? Bien. Entonces, el operador O va a ser encargado de indicar de que la proposición compuesta solamente va a ser verdadera cuando alguna de las dos alternativas sea verdadera, o ambas. ¿Bien? Eso significa que el significado que tiene ahora la proposición a la hora de unir esas dos expresiones sería que el empleado supera los 30 o tiene título. Bien, supongamos que es para el cálculo del aumento de salario, en cambio de una bonificación. Bien, ¿qué sucede acá? Que ahora, cuando nos toque trabajar, tan solamente basta con que una de las proposiciones sea verdadera
para que esto dé verdadero. Entonces, si P es verdadero y Q es verdadero, P o Q también va a dar verdadero. Si P fuera verdadero y Q fuera falso, y seguiría siendo verdadero, porque se cumple P. Si P fuera falso y Q fuera verdadero, sigue siendo verdadero. Solamente va a ser falso, solamente va a ser falso cuando P sea falso y cuando Q sea falso. Entonces, cuando ambas sean falsas. Entonces, veamos que existe una relación entre la I y la O. ¿Cuál es la relación? Que para el operador I, solamente de los cuatro casos, uno va a ser verdadero, la proposición va a ser verdadera, si todas las proposiciones que se están colocando con el operador I u operador de conjunción son verdaderas. En el resto de casos es falsa. Y frente al operador O, solamente va a ser falsa cuando todas las proposiciones sean falsas. De lo contrario, va a ser verdadera. De ahí nace el concepto de pensamiento cortocircuitado que trabaja la programación o funcionamiento cortocircuitado. Funcionamiento cortocircuitado. ¿A qué refiere? Refiere a que eh, refiere a que en proposiciones que solo opera el opera a proposiciones que aplican el mismo operador, no se ejecuta hasta el final si ya se sabe la respuesta. Bien, entonces acá el pensamiento cortocircuitado nos va a ayudar a nosotros a trabajar la lógica de programación comprendiendo lo siguiente. Cuando nosotros estemos trabajando sobre eh, proposiciones que dependen de muchas cosas, siempre hay que buscar el camino más corto. Entonces, por ejemplo, veamos de que si yo, para calcular un i, solamente hay un camino para el verdadero y el resto son falsos, me conviene a mí buscar el falso. No buscar el verdadero, sino buscar el falso. Al igual que acá. Si yo sé de que tres casos dan verdadero, no voy a buscar el falso. ¿Bien? Entonces, cuando se haya que validar el valor de verdad en un todos, ¿bien? Si debo validar o buscar un verdadero en un todos, corto al primer falso, devolviendo falso. ¿Bien? ¿Por qué? Y bueno, porque es la forma de acortar camino. Si yo tuviera 100 proposiciones que tengo que validar si se cumplen, al encontrar el primer falso, yo ya sé de que deja de cumplirse. Entonces, si yo tuviera P y Q y R y S y T, etcétera, etcétera, yo cuando encuentre el primer falso, voy a cortar directamente. ¿Bien? Dejo de hacer el análisis. ¿Por qué? Porque basta con que alguna de las proposiciones sea falsa para que el resultado sea falso. ¿Bien? Entonces, acá yo voy a marcar el corte para indicar de que como llegó un falso, el resultado va a ser falso. Entonces, si yo tuviera que validar que todos los números sean positivos, al encontrar el primer negativo, dejo de buscar. ¿Bien? Esto también te lo hago. Si yo estoy buscando un número, apenas lo encuentre, voy a devolverlo y voy a dejar de seguir validándolos. ¿Por qué en el caso de la búsqueda funciona al revés? Porque si debo validar
o buscar un verdadero en un alguno, bien, o en algunos, corto al primer verdadero, devolviendo verdadero. Supongamos que yo quiero saber si existe algún número que termine en cero. Si yo tuviera 100 números que están cargados, yo solamente voy a devolver falso cuando recorrí los 100 números y no lo encontré. Y ahí voy a devolver falso. Pero, ¿qué pasaría si lo encontrara en la segunda posición? Si yo determiné de que el segundo es falso, perdón, que el segundo es verdadero, que cumple con la condición que estoy buscando, ya tengo que dejar de buscar. ¿Por qué? Porque si sigo buscando, ya no afecta. Bien, pese que acá hubiera otro verdadero, ya está, la condición es verdadero. Porque cuando yo tengo que buscar que alguno cumpla con la condición, si yo ya sé de que una la cumplió, ¿para qué voy a seguir buscando en el resto? Yo sé que es verdadero. Debería de cortar la búsqueda. Si yo quiero saber si todos mis empleados no superan los 80 años y el tercer empleado tiene 85, ya está, puedo decir de que no es cierto. No todos los empleados tienen menos de 80 años. ¿Bien? Entonces, cuando yo tengo que trabajar este pensamiento cortocircuitado, lo que hace es que cuando yo tengo proposiciones o condiciones muy extensas en una condición, si hay un operador y que une proposiciones, corta la búsqueda cuando encuentra un falso devolviendo falso. Y si fueran operaciones O, va a cortar en el primer verdadero para devolver un verdadero. Bien, vamos a trabajar una cosita más que conlleva negación de comparadores. Bien, yo puedo negar una comparación, ¿sí? Pues yo puedo decir, no quiero que el número sea negativo. Y acá entra algo importante, ¿bien? Cuando nosotros trabajamos negaciones, la negación cambia cambia el sentido del operador, pero si tiene un igual, lo quita y si no lo tiene, lo añade. Entonces esto significa lo siguiente. Si yo tengo que negar un operador mayor, ¿qué es lo contrario de mayor? Ustedes pensarían que es el menor, pero vamos a ver que no es cierto, sino que además de ser menor, tiene que ser menor o igual. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo acá indico no quiero que X sea mayor que Y, se pierde en el caso en el que sean iguales. ¿Bien? Supongamos esto. Yo quiero que el número no sea negativo. Bien, vamos a suponer que vamos a cambiar el ejemplo. No quiero que sea positivo. Entonces, esto se expresaría como no quiero que el número sea positivo. Entonces, lo contrario sería directamente colocar x es menor que cero. Supongamos, si yo quiero que el número no sea positivo, bien, me debe tomar -1, -2, -3, -4. Pero ¿qué pasa con el cero? El cero acá no se ve incluido, porque cero es mayor que cero, y la respuesta es no. Pero si yo coloco esto, que es exactamente lo mismo, si acá me está diciendo que no, si cero es mayor que cero, no, entonces la negación va a ser de que esto se vuelva un sí. Entonces, cero es mayor a cero, entonces el cero es positivo, más allá de que no tenga signo. El cero es positivo, no es positivo, por lo tanto, esta condición es verdadera. Si de este lado es verdadero, de este otro lado también tiene que ser verdadero. Y vemos de que acá ya no se cumple. ¿Por qué? Porque cero es menor a cero y no. Entonces, acá me da verdadero y acá me da falso.
por lo que no se cumple. Si no se entendió el ejemplo, supongamos que yo tuviera el 20. Yo quiero que los números no sean mayores a 20. Entonces, si yo dijera que no quiero que los números sean mayores a 20, pensar que yo puedo colocar que los números sean menores a 20 trae un problema con el 20 en sí. Porque yo pregunto, yo quiero que los números no sean mayores a 20. ¿Me permite el 20? De este lado sí me lo permite. ¿Pero de acá me lo permite? ¿20 es menor a 20? No. Entonces, ¿por qué de este lado me da verdadero y de este otro lado me da falso? Porque cuando yo niego un operador, debo de colocarle el igual si no lo tenía y quitárselo si sí lo tenía. Entonces, lo contrario a, eh, lo contrario a mayor es menor o igual. Y ahora, si yo tuviera el igual acá, ¿qué pasaría? Lo contrario a mayor o igual es directamente menor. Vemos ahí que desapareció. ¿Bien? ¿Qué es lo contrario a menor? Lo contrario a menor es mayor o igual. Vemos que en los dos primeros casos no tiene el igual y después se lo reemplaza con el operador cambiado y con el igual. Y en este otro caso va a pasar exactamente lo mismo, que sería lo contrario a decir menor o igual. Lo contrario a menor o igual, siendo de que tiene el pico, es que ese pico desaparezca. Lo contrario de menor o igual es mayor, directamente mayor. Entonces, si yo tengo expresiones que a mí me fuerzan a trabajar con una negación adelante, yo puedo dejar esa negación o comenzar a simplificarla. ¿Qué es lo contrario a decir de que X tiene que ser igual a Y? Lo contrario a igual va a ser distinto. ¿Bien? Dependiendo del lenguaje de programación, son los símbolos que se coloquen. ¿Bien? Y lo contrario de distinto va a ser igual. ¿Bien? Entonces, aprender a cómo negar operadores es útil para hacer simplificaciones. ¿Bien? Vamos a la ley de idempotencia, no, a la ley eh, de la doble negación. La idempotencia significa si yo opero algo sobre sí mismo, me devuelve lo mismo. ¿Bien? Ok. ¿Qué dice la ley de la doble negación? Que si yo tengo que negar algo que ya está negado, volvemos a lo anterior. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Si yo dijera, no es cierto que el número no es positivo, sería lo mismo que decir, el número es positivo. ¿Bien? Si esto valiera verdadero, verdadero. Lo contrario de verdadero sería falso. Y lo contrario de falso, verdadero. Volvió lo mismo que antes. ¿Bien? Si yo dijera que esto es falso, no falso, ¿cuánto da? Da verdadero. Y no verdadero, da falso. Entonces, si yo tengo la negación de la negación a una condición, es lo mismo que la condición inicial. Y la ley de De Morgan se encarga de trabajar con una negación que se aplica cuando existe un operador de por medio. ¿Bien? Entonces, si yo tengo la negación de P y Q, no es cierto que P y Q, lo que se hace es que se distribuye esa negación para cada una de las proposiciones. ¿Bien? Pero que el signo cambia, el operador del medio cambia. Entonces, si acá yo tenía una I, voy a pasar a tener una O. Entonces, no es cierto que P y Q se transforman en no P o no Q. Y si yo tuviera, no es cierto que P o Q, significa que no P y no Q. Si yo tuviera un ejemplo en la programación, que esto es muy habitual, vamos a poner, no, no quiero que el número sea mayor a 20 y que no
y que X no sea menor a 10. ¿Bien? Supongamos ese caso. Eh, bien, vamos a cambiar esto. Yo quiero que X no supere los 20 y que el número no sea menor a -10. Bien, ¿qué va a suceder? Que primeramente yo tengo acá las dos condiciones. Tengo por un lado que X sea menor a 20 y que de otro lado, de la Y, y de este otro lado, estoy indicando de que no quiero que X sea menor a 10. Entonces lo primero que hago es aplicar la ley de De Morgan. ¿Bien? Primero voy a separar cada condición solamente con la intención de denotar cuáles van a ser las proposiciones que yo voy a estar distribuyéndole el no de delante. Bien, entonces ya que lo tengo así, voy a colocar la negación hacia cada una de las partes. Va a haber un no acá adelante y un no delante de la otra proposición. Cada una de estas instrucciones que yo vaya escribiendo debajo es exactamente lo mismo que la parte de arriba. ¿Bien? Bien, veamos acá que como yo tengo el no seguido dos veces, aplico la ley de la doble negación. Entonces ahora esto se transformaría en no, X es menor o igual a 20 y desde este otro lado sería X es menor a 10. Bien, y como ya sabíamos cómo se niegan los comparadores, recordemos que cuando aplicamos la ley de De Morgan, a la hora de distribuir, la Y ahora se va a convertir por una O. Se distribuye el no y se cambia el operador lógico. Y lo contrario a decir menor o igual, es decir mayor sin el igual. Entonces, finalmente, veamos cómo nos simplifica. Escribir toda esta expresión es lo mismo que escribir que X sea mayor a 20 o que X sea menor a 10. Y nada más. Entonces, aprender a aplicar la ley de De Morgan nos ayuda a nosotros en la lógica de la programación para simplificar condiciones cuando yo tenga que aplicar negaciones u operaciones lógicas entre más de dos proposiciones. Ojalá se haya entendido, la intención es que sepan cómo se aplican estos operadores y eh, que cuando nos toque trabajar, comprender cómo es que funcionan, aprender a cuáles son las tablas de verdad y cómo es que nosotros desde el lado de la lógica de programación tenemos que enfocarnos en dos cosas, en comprender cómo funciona el pensamiento cortocircuitado y segundo, de que cuando nos toque negar operaciones de comparación extensos, sepamos cómo llevarlo a cabo. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches.